La entrevista. Y vamos a profundizar sobre este informe, sobre este tema, con un periodista que le ha dado un seguimiento puntual a Ayotzinapa. Temoris Greco, a quien saludo, por supuesto, como siempre, con mucho gusto, con mucho cariño. ¿Cómo estás, Temoris? Jesús, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar otra vez contigo, a pesar de que pues estamos tratando estas noticias tan impactantes. Oye, Temoris, ayer que estaba escuchando el informe por parte del grupo, por parte de Ángela Buitrago particularmente, me llamó mucho la atención y te pregunto tu lectura sobre esta información que podemos considerar relevante. Y yo te pregunto, ¿denota una complicidad institucional? ¿La confirma para proteger a los responsables de Ayotzinapa o para protegerse en un momento dado a ellos mismos como responsables de este hecho? Bueno, en última instancia lo que tratan de proteger es el negocio. O sea, sabemos que si efectivamente, como hemos sospechado ya por años, lo que hay detrás de todas estas acciones es que ese es el tráfico de heroína hacia Estados Unidos en transportes como autobuses, escondido ahí. Lo que en un principio puso en peligro un alijo, o sea, ellos se habrían llevado un autobús en el que sin saberlo los estudiantes estaba escondido un clavo, así lo llaman, un paquete de heroína, sino que en el momento en que traen la atención internacional, estaban poniendo en peligro la propia ruta. Y eso es pues lo que realmente afecta intereses no solamente en la región de Iguala, no solamente en nuestro país, sino intereses a nivel internacional, a nivel de Estados Unidos también. Entonces, lo que estaban haciendo era proteger esta ruta, por un lado. Por el otro lado, tenían prisa, fueron las autoridades, y con eso me refiero a la Procuraduría General de la República, pero también a prácticamente todas las policías que intervinieron desde las locales hasta las federales, pasando por la estatal, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Les entró muchísima prisa porque el presidente Peña Nieto pues ya se le estaba empezando a desbaratar su gobierno. Como tú recuerdas, en los primeros meses de su periodo, Peña Nieto se presentó, logró promoverse como el gran reformista de México, el hombre que venía a salvar a México. Pero el descubrimiento por parte del equipo de Aristegui Noticias de la Casa Blanca, famosa Casa Blanca, donde él y su familia estaban disfrutando los obsequios de un empresario contratista de su gobierno, ahí se le empezó a desbaratar el tema y de entrada se metió en problemas con los chinos. Y en ese noviembre, el 10 de noviembre, pues semanas después de lo de Ayotzinapa, él tenía que viajar a China y después a Australia, pero sobre todo en China iba a tener problemas porque su primera reacción cuando fue descubierto con el tema de la Casa Blanca fue cancelar un muy importante contrato por miles de millones de dólares con una empresa china a la que le había sido asignado ese contrato de una forma irregular y en un consorcio del que formaba parte el mismo contratista que le había dado la Casa Blanca. Entonces, esto se le complicó y a él le urgía irse del país habiendo desactivado el tema Ayotzinapa, porque no solamente tenía un problema comercial muy grave, no solamente tenía un problema de dudas sobre su honestidad, sino que además tenía un grave asunto de derechos humanos y no quería irse a esta gira sin que esto se hubiera desactivado. Entonces, el procurador Murillo Karam, entonces procurador, y todas esas instituciones que lo apoyaron, intentaron resolver en tiempo fast track, así como a manera relámpago, el asunto Ayotzinapa. Inventaron el cuento de esta pira fantástica en el basurero de Cocula e hicieron todo este montaje. Ahora sabemos que, bueno, ya lo sabíamos, pero cada vez hay más evidencias como las que ayer presentó
el GIEI de que todas las acciones del Estado mexicano en ese momento no fueron a apresurarse para descubrir el paradero de los 43 antes de que fuera demasiado tarde, no fue tratar de investigar por qué pasó por qué ocurrieron estos crímenes, quiénes los cometieron, sino tratar de ocultar todas las pistas y sepultar el movimiento social que se había generado reclamando la aparición con vida de los 43. A este punto iba también mi querido Temoris, este informe que, como tú lo denunciaste en su momento, la participación del ejército, la participación del crimen organizado. Y yo te pregunto, valorándolo ahora desde esta óptica, de estos documentos, estas pruebas que mencionan, hablar de que la Marina como tal, manipuló evidencia en este basurero de Cocula, que era el eje central de la investigación de Tomás Herón, de Jesús Murillo, de Murillo Karam. ¿Tú notas que las Fuerzas Armadas, incluso al Ejército, a la Marina, buscaban desprestigiar de una u otra manera a este grupo? Sí, bueno, una manera de acallar las protestas, pues es desacreditar, en primer lugar, a los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Convertirlos en criminales para que no haya esa simpatía. Después intentaron desacreditar al movimiento de padres y de madres de los desaparecidos. Inventaron audios que fueron reproducidos por periodistas corruptos, en donde trataron de confrontarlos entre ellos y con su abogado. Y después, cuando llegó el GIEI, a diferencia de lo que podíamos hacer los periodistas y de lo que podían hacer las madres y los padres, este grupo de expertos internacionales llegó a México como parte de un acuerdo del gobierno mexicano con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que pertenece a la Organización de los Estados Americanos. Y esto significa, como parte de este acuerdo, que el GIEI tenía algunas facultades de investigación que no se tienen normalmente fuera del núcleo cerrado de las autoridades. Y empleando esas facultades de investigación, lograron tener acceso a expedientes y realizar algunas entrevistas, incluso determinar que las declaraciones, que los testimonios, las supuestas confesiones que hubo en realidad fueron arrancadas bajo tortura. Solamente que en aquel momento se hizo con entrevistas con los torturados y con documentos. Ahora ya tenemos los videos en los que aparecen funcionarios públicos como Tomás Herón de Lucio, torturando a los detenidos y arrancándoles esas confesiones. El GIEI se convirtió en un enorme problema para el gobierno mexicano, porque realmente estaba desnudando todas esas operaciones que hicieron. Y con el apoyo de esta prensa corrupta, montaron una campaña de desprestigio contra el GIEI. Incluso trajeron gente de otros países para presentar acusaciones en falso, por ejemplo, contra Ángela Buitrago, intentando desacreditarlos. Y eventualmente lograron, en abril de 2016, que el GIEI tuviera que salir de México. Fue necesario que cambiara el gobierno, fue necesario que llegara Andrés Manuel López Obrador para que el GIEI regresara. Lo hizo en 2019 y desde entonces está trabajando junto con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa. El problema es que esto no es empezar de cero, en realidad, porque empezar de cero hubiera sido que estos grupos de investigación trabajaran desde el 27 de septiembre de 2014 sin obstáculos. Más bien ellos empezaron a trabajar en 2019 sobre lo que la entonces PGR y esas instituciones asociadas estuvieron escondiendo, estuvieron destrozando pruebas, falsificando escenarios del crimen, torturando personas. Entonces, cuando empieza la investigación verdadera, no empieza de cero, empieza como de -100. O sea, tienen, además de la tarea de encontrar a los desaparecidos y qué es lo que pasó alrededor de ellos, también desmontar esta fabricación de la investigación. Lo que Murillo Karam llamó verdad histórica, en realidad fue una mentira histórica. Mi querido Temoris Greco, yo como siempre te agradezco estos minutos y esta generosidad para la octava. Siempre es un gustazo, Jesús. Un saludo también a ti y al público de la octava.
Gracias a Temoris Greco. Y vamos ahora con Elia Almanza. Ella nos da a conocer la postura de los padres de familia después de la información que dio a conocer precisamente el GIEI.